Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un video más de Quiroz Guerrero Abogados. En esta ocasión, amigos, les voy a mostrar otro testimonio de cambio de régimen pensionario del ISSSTE. En esta ocasión el cambio tocó nuevamente para Zacatecas y les voy a estar presentando a la señora Irma, que nos va a estar dando su testimonio vía Zoom para este canal de YouTube. Como ya es costumbre, amigos, voy a estar mostrando el Sinavit del antes y el después para acreditar que la señora Irma efectivamente se encontraba en cuentas individuales y que derivado del juicio que interpusimos en contra del ISSSTE, al día de hoy logramos regresarla de nueva cuenta al tan anhelado 10º transitorio. El día que estamos grabando este video, amigos, es 13 de junio del año 2025 y sigo acreditando y demostrando que a la fecha del día de hoy sigue siendo perfectamente posible realizar el cambio de régimen pensionario. Sin más, amigos, empezamos. Va a estar apareciendo en sus pantallas el Sinavit que bajamos el día 1 de noviembre del año 2023, donde se ve claramente que la señora Irma se encuentra en cuentas individuales con 26 años de cotización. Y tengo el Sinavit actualizado. Este lo bajamos el día 15 de mayo de este año 2025, donde ya se ve claramente que la señora Irma está en 10º transitorio con 28 años de cotización. Amigos, con esto seguimos demostrando que el cambio es una realidad. No se dejen engañar por personas que realmente les quieren hacer perder su tiempo, que no quieren que recuperen el derecho a tener una pensión pagada por el ISSSTE. El momento de recuperar ese derecho es ahora. Sin más, amigos, los dejo con el testimonio de la señora Irma para que nos cuente cómo vivió su proceso de cambio. Bueno, si usted no dispone de otra cosa, señora Irma, empezamos con la entrevista, ¿le parece? Dígame. Mire, la primera pregunta va a ser, ¿qué pasó en el 2007 en su dependencia por el cual usted firmó para estar en cuentas individuales? Bueno, licenciado, en 2007 llegó quienes estaban en ese momento en la representación sindical a mi centro de trabajo, que es la Escuela Normal Experimental Rafael Ramírez Castañeda. Creo que en ese momento tenían la consigna de incluir a los maestros en cuentas individuales, hasta tenían cuota. Fue una brigada de persuasión. No tenían la información clara y aún y con eso, el objetivo era claro, ponernos a los maestros en cuentas individuales. Algo importante en ese momento, pues era la tentativa de irte en el menor tiempo posible, supuestamente con una cantidad de dinero al que tú podías aportar con tu ahorro. 2 años después, salen las tablitas y ya no te podías ir en el tiempo que tú decidías, sino hasta los 65 años y con una pensión precaria. Ese fue un engaño vil de las cuentas individuales y en aquel momento de nuestro sindicato. Y creo que a la fecha todavía lo vivimos muchos de los docentes. Así es Esa correcto. fue mi experiencia. En otro momento nos hicieron 3 reuniones y posteriormente llegaron con la papelería para que se firmara en ese mismo momento. Yo voy a ser muy sincera que yo firmé por cuentas individuales. Yo no puedo decir que no lo hice. Sí, sí lo hice, licenciado. Y fue un error. Y es por eso que busqué el apoyo y la asesoría de ustedes. Claro. Es bien importante lo que está diciendo, señora, porque también el sindicato se llena la boca diciéndoles que si ustedes firmaron, incluso no nada más el sindicato, también pensioniste, les dice que si ustedes firmaron es imposible hacer el cambio. Entonces, ustedes, un ejemplo más, un ejemplo viviente de que aunque hayan firmado el cambio de régimen pensionario, al día de hoy se puede regresar a 10º transitorio. Que el hecho de que hayan firmado no Así es es. una limitante. Así es, Ok. licenciado. Es muy, muy importante. Muy bien, señora Irma. Siguiente pregunta. Cuando se da cuenta que las Afores no son todo lo que le habían prometido y empieza a investigar sobre el tema de cambio de régimen pensionario, ¿qué le decía la gente al respecto? Tuve por alguna necesidad ir a pensioniste en la capital de mi estado, en Zacatecas. Y la primera respuesta es, no se puede. Si usted ya firmó, ahí se va a quedar en ese régimen y haga lo que haga, no podrá cambiarse nuevamente a 10º transitorio. Esa Ujú. fue una de la primera puerta que uno toca porque es la dependencia que corresponde. Buscamos por otros medios, porque así como yo, hay muchos maestros en mi estado, y fuimos y buscamos la manera de resolver nuestras situaciones y la respuesta era la misma, licenciado. Incluso nos decían que éramos ingenuos, que éramos soñadores, porque nosotros ya habíamos decidido estar ese, En ese en régimen. ese régimen, que era imposible, incluso con palabras
un tanto fuertes, nos A ver, eso de sí es alguna importante. forma por haber decidido por ese régimen. Se le cortó un poquito la voz, que incluso con palabras más fuertes que perdón. Nos decían que ya nos habíamos amolado por Ah, haber firmado por ese régimen, que porque habíamos sido tontos por haber firmado por ese régimen, cuando pues fue un engaño, licenciado, de parte de nuestros representantes sindicales en aquel tiempo. claro. Todavía para 2022, que yo tuve necesidad nuevamente de regresar a pensionista, solicité la información porque ya empezaba a circular en el Facebook el cambio de régimen. Y yo fui y busqué la asesoría. Me dijeron que no era posible en 2022, cuando ustedes ya estaban trabajando en este tipo de cambios. Ujú. Sí, efectivamente, señora, realmente eso les dice pensionista y desgraciadamente la gente sigue creyendo ciegamente en lo que les dice el ISSSTE. Y yo siempre les digo, pues evidentemente si van y le preguntan si pueden demandar a quien tienen que demandar, pues evidentemente pues siempre les van a decir que no se puede, ¿no? Digo, y eso que nos dice, créanme que ya es una constante en varios estados, no nada más en Zacatecas, de que pues incluso hasta se burlan de ustedes. Y digo, y yo les contesto, digo, ¿valdría la pena que llegaran con su Sinavit en 10º transitorio, nomás para callarles la boca a esos de pensionista y que se den cuenta que sí es posible hacer el cambio de régimen pensionario? Ahora sí que, como dicen en mi pueblo, para que se eduquen. ¿Sí me explicó? ¿Valdría Así la es, pena? licenciado. ¿Sale? Entonces, muy bien, señora Irma. Siguiente pregunta. ¿Cómo se entera de nosotros? Yo empiezo a buscar información y encuentro los testimonios de gente que ustedes trabajaron con su caso y empiezan a dar sus testimonios sobre su proceso. Me tardo un año, licenciado, en ver cada testimonio, en seguirlos por un año y por fin en 2023 decido iniciar este proceso con ustedes. Ujú. Escuché testimonios desde cambio de régimen pensionario, aún estando jubilados, de distintas instituciones, con diferentes años de servicio, y dije, yo puedo ser candidata y puede ser que él no ya bajar por un posible sí. Y decidí contactarlos y empezar mi proceso con ustedes, que hoy es una realidad. Bien, muy bien, señora Irma. Última pregunta, cuéntenos, ¿qué le gustaría decirle a sus compañeros o la misma gente que está en la misma situación que estaba usted de estar en cuentas individuales y que viven engañados pensando que el cambio no se puede hacer o pensando que si van al ISSSTE solito les van a hacer el cambio o que ya viene una reforma milagrosa donde les van a cambiar de régimen pensionario sin la necesidad de un juicio? ¿Qué le gustaría decirle a todas estas personas? Pues que hay que iniciar el proceso, licenciado, y confiar en gente profesionales como ustedes, que mis respetos para su bufet y su equipo. Muchas gracias. Son un equipo muy profesional que nos mantiene al tanto de nuestro proceso y que no son un fraude, licenciado, que son una realidad para ayudarnos a nosotros que no tenemos acceso a los requerimientos legales necesarios para hacerlos por nosotros mismos y que no lo podríamos hacer. Desafortunadamente hay muchos estafadores, gente que te da largas, que jamás te da un resolutivo sobre tus procesos. En el caso de ustedes, repito, agradezco su profesionalismo y su compromiso con los casos. Y pues hay que Bien. iniciar el proceso. Repito, el no ya lo tenemos. Ahora hay que buscar una solución. Ustedes saben que acabamos de tener una huelga nacional como profesores y todavía nos ofrecen una reforma milagrosa, como usted señala, pero ya sabemos que no hay otro proceso más que la vía legal. Yo se lo Desgraciadamente, aviso. Desgraciadamente, Eh, señora, el sindicato de la educación, yo digo que ya está demasiado corrompido. ¿Sí me explico? Es una disidencia controlada por parte del gobierno y a final de cuentas estos grupos dirigentes de estos sindicatos de la educación los ocupan ustedes como carne de cañón para ellos obtener fines políticos y económicos. ¿Sí me explico? Porque desgraciadamente estos sindicatos les venden la loca idea
de que por hacer un paro, por hacer una marcha, solamente a los maestros les van a modificar la ley, como si realmente la ley del ISSSTE fuera únicamente para los trabajadores de la educación. Y eso es totalmente absurdo, y nada más los ocupan como carne de cañón. Desgraciadamente mucha gente sigue creyendo en estos sindicatos, haciéndoles creer que con un paro, que con un plantón, les van a modificar la ley, y la realidad es de que no es así, porque si realmente las personas que están en el gobierno al día de hoy tuvieran la intención realmente de regresar el 10º transitorio, ya lo hubieran hecho desde hace años. Muchos, desde que fue el cambio de la ley, muchos tomado como tema de campaña el cambio de régimen pensionario. Incluso lo hizo el presidente anterior. Llegó al poder y no lo hizo porque no les conviene hacerlo. Entonces, desgraciadamente, mucha gente sigue creyendo en que con un paro, con una marcha, les van a modificar una ley que realmente los gobernantes no tienen la intención de cambiar porque no les conviene. ¿Y por qué no les conviene? Porque no les conviene recuperar la carga económica de hacerse cargo de las pensiones. ¿Sí me explico? Entonces, para eso hacemos estos videos, para que la gente ya no se deje engañar por estos sindicatos fraudulentos, que lo repito y lo digo con todas palabras, son disidencia controlada del gobierno, porque les hacen creer a ustedes que realmente están luchando por sus derechos, cuando realmente nada más los están usando de carne de cañón para ir y obtener beneficios políticos y económicos, y ya cuando los logran, ya se acabó el paro, ya merito va a salir, ya les van a sacar la reforma, cuando realmente ellos ya obtuvieron o el beneficio económico o el beneficio político o económico que estaban buscando, y a final de cuentas a ustedes los dejan, como se dice vulgarmente, chiflando en la loma. Entonces, es por eso que hacemos estos videos, para que la gente se dé cuenta que la única forma de recuperar el derecho a tener una pensión pagada por el ISSSTE es entablando las demandas correspondientes. Así es, licenciado. Y pues, gracias nuevamente por su trabajo tan profesional que hace a su bufete. Muy agradecida. Yo no tuve necesidad de salir del lugar donde vivo para ser atendida por ustedes. Por eso digo que es un equipo muy profesional, porque Muchas siempre me gracias. tuvieron al tanto y vía WhatsApp, vía teléfono, eh, estuvieron al pendiente de... Muchas gracias, licenciado Mario. No, muchas gracias a usted, Irma, por la confianza en permitir representarla, a pesar de todo lo que se dice en torno a este tema de cambio de régimen pensionario, que esto es imposible, que esto es un fraude. Le agradezco su confianza y gracias por permitirme seguir demostrando que el cambio de régimen pensionario es una realidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto. En Quiroz Guerrero Abogados, estamos para Hasta luego. servirle. Pues bueno, amigos, ustedes ya lo escucharon. Otro testimonio más de cambio de régimen pensionario, amigos. Nuevamente tocó para Zacatecas. Amigos, si ustedes empezaron a cotizar al ISSSTE antes del 31 de marzo del 2007 o incluso al día de hoy ya son pensionados por cuentas individuales, acérquese a los expertos. En Quiroz Guerrero Abogados podemos ayudarles a recuperar el tan anhelado 10º transitorio. Recuerden, somos el despacho que puede acreditar fehacientemente con testimonios que más personas han cambiado de régimen pensionario a nivel nacional. Acérquense a los expertos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.